Bueno, claramente lo que hay es una campaña de plantear cosas que realmente no suceden, no están planteadas en ningún lugar, y que eso genera mucha angustia y mucho miedo. Nosotros desde el Ministerio lo que hacemos es lo que siempre hemos hecho, es transmitir con claridad cuáles son las líneas de trabajo que hacen las escuelas. Recordemos que la ley nacional, que es la ley que a nosotros nos permite trabajar actualmente, más allá de que Santa Fe no ha hecho aún una adhesión, y eso es lo que está en el proyecto de ley de educación, son contenidos que las escuelas vienen trabajando desde hace ya casi 10 años, y ahora hay como una especie de pregunta, y se entiende perfectamente la pregunta de los padres respecto a este tema. Por esto que decíamos, hay una campaña de desinformación, de planteos que son absolutamente erróneos, que no tienen nada que ver con lo que se trabaja en las escuelas, ni en Santa Fe ni en ningún lugar del país, porque los contenidos a trabajar, que son contenidos aprobados por el Consejo Federal de Educación en el año 2008, podríamos explayarnos, son contenidos para cada uno de los grados y años de la educación obligatoria. Son contenidos muy claros, muy sencillos, trabajados según la edad madurativa de los estudiantes, las estudiantes, y de ninguna manera presionan ni incitan a que nadie haga nada. A ver, pongámosle palabras a esta frase que usted acaba de decir. ESI, en las escuelas, ¿se enseña a masturbarse a los chicos? No, para nada. No se enseña a masturbarse, no se muestran películas pornográficas, no se contrata a gente que no sea docente para esto, porque educación sexual integral implica que los docentes que ya están en el sistema se forman para saber en su espacio particular qué cosas, qué contenidos debe trabajar en función del marco. Son contenidos transversales. Y tienen que ver con enfocar desde los derechos humanos, con tener una mirada que respete la diversidad, que sí enfoque desde una perspectiva de género, que es la perspectiva que toma la Organización Mundial de la Salud, que fundamentalmente trabaje el conocimiento y el cuidado del cuerpo propio y del cuerpo ajeno, y que nos permita hacer una valoración de la afectividad. Digo, para poder valorar lo que es una conducta afectiva y diferenciarla de una conducta abusiva. Precisamente esto, porque hay muchos indicadores que dan cuenta de que cuando a los chicos se les enseña más temprano cuáles son sus derechos y obviamente cuáles son los límites que deben tener los adultos, a partir de ahí se han comenzado a denunciar muchos hechos de abuso en distintos establecimientos educativos. ¿Ustedes lo consideran como algo, digamos, valorable? ¿Cuál ha sido la experiencia aquí en Santa Fe? Indudablemente es un salto en calidad para la sociedad toda. A partir de, digamos, no exclusivamente, pero a partir de la introducción de la educación sexual integral en las escuelas, eso ha permitido tener el espacio para los relatos de niños y niñas que se encontraban en situación de abuso, y que nos ha permitido a los adultos generar las denuncias para impedir que siguieran esos abusos adelante. ¿Tienen cuantificación de cantidad de casos? Nosotros hemos recibido solamente en este año y con datos concentrados a fin de octubre, 371 casos en la provincia de Santa Fe de relatos. Yo quiero hacer este corte porque no son casos de este año, sino que en este año nosotros hemos recibido relatos que han sido tomados en la base del equipo socioeducativo, que tienen que ver, cuando el equipo socioeducativo toma el relato es porque de alguna forma se entiende que se está perjudicando en el proceso educativo de un niño o una niña. Pero en estos relatos nosotros tenemos situaciones actuales del mismo año, donde tal vez
en un jardín de infantes, una escuela primaria, una escuela secundaria, alguien está haciendo un relato ante algún docente o algún directivo de situación de abuso que está sucediendo en este momento y nos permitió hacer la denuncia, pero también en algunos otros espacios que tienen que ver con ESI, en EMPA o en educación superior, donde tienen el espacio formativo para los docentes, alguien ha podido explicitar algo sucedido años atrás, cuando era un niño o una niña, y que se dio cuenta que había sufrido en aquel momento un abuso, y también si intervino el socioeducativo, y eso hace que lo tengamos nosotros registrado, es porque de alguna manera estaba impactando en el desarrollo educativo de esa persona. De todas maneras, en todos los casos se hace un acompañamiento, en el caso en particular, se acompaña cuando hay que hacer una denuncia, en el caso que la persona plantee, o en el caso en que nosotros entendamos que hay que hacer la denuncia. Porque yo acá quiero recordar que además de la ley nacional de ESI, a nosotros, a todos como adultos, nos involucran dos leyes, una provincial y una nacional, que es el de protección de niños, niñas y adolescentes. Y cualquier adulto, no necesariamente la maestra, no necesariamente la ministra o el gobernador, cualquier adulto, si se entera de una situación de abuso, tiene la obligación de denunciarlo. Porque es increíble, pero la verdad que en nuestra sociedad tuvieron que aparecer leyes que nos recuerden que nosotros somos adultos. Que somos responsables por esos chicos. Somos adultos responsables. Y somos responsables de todos. Porque los niños, las niñas y los adolescentes son sujetos de derechos. No son propiedad de nadie. Nosotros, los adultos, estamos obligados de protegerlos. Y protegerlos cuando entendemos que hay una situación en la cual se está cometiendo un abuso sobre una persona que no tiene todas las herramientas para defenderse. Federico, hablábamos recién de estos números que golpean, porque estamos hablando de hechos que llegaron al sistema educativo a partir de abusos y que saltaron a partir de la discusión y de los planteos que se dan a través de ESI, pero cuando uno va creciendo, ¿también han notado que enseñar ESI en las escuelas secundarias tiene un impacto en cuanto al embarazo adolescente? Bueno, esto está muy sistematizado en números, incluso en la ciudad de Rosario. La ciudad de Rosario tiene, ahora el último dato es que está con la tasa de natalidad respecto de embarazo adolescente más baja de la historia, y que está más o menos a la mitad de lo que es la media nacional, y se entiende que esto es un llegar a un espacio porque se han dado muchas cosas en el tiempo que tienen que ver fundamentalmente con la educación para la salud, con el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de ese espacio de la vida que es la adolescencia, donde por supuesto también hay un sistema de salud que aborda con esta perspectiva a la consulta, permite la consulta y permite la intervención, y también con un sistema educativo que ha estado en línea con estas acciones. Para nosotros eso es fundamental. Entendemos que ese impacto se va a empezar a notar en el tiempo también en el resto de la provincia. Nosotros tenemos mucha comunicación fluida con el Ministerio de Salud, porque nos informan cuando hay datos que refieren a situaciones complejas. Como por ejemplo, ahora que estamos con la campaña para que todos los chicos menores de 4 años se vacunen contra el sarampión, que termina este 30 de noviembre, y aprovechamos para volver a insistir, si tienen hijos que estén entre 1 año y 4 años, vacúnenlos, esto es para toda la población. Pero por ejemplo, Salud ahora nos pasa datos donde, como un dato preocupante, es el aumento sostenido de sífilis, de casos de sífilis detectados en centros de salud, hospitales, centros privados también. ¿Qué quiere decir ese dato? La sífilis es una enfermedad infectocontagiosa cuya transmisión sexual. Es transmisión sexual de una bacteria. ¿Qué quiere decir? Que la población no se está cuidando con la única forma de cuidado que existe para eso, que es el preservativo. Que es el preservativo. Entonces nos está diciendo, bueno,
hay que volver a poner arriba de la mesa este tema, y esto es también un tema de educación, y este es uno de los temas que se trabaja en educación sexual integral, y se trabaja fundamentalmente en los espacios como la escuela secundaria, tanto para adolescentes como la escuela secundaria de adultos o la escuela primaria de adultos, también se trabaja este tema. Parece de perogrullo, pero la verdad es que hay que ir con la información veraz, confiable, científicamente sostenida, que se puede verificar. Y este es un tema, me parece, muy importante. Federico, ¿y cómo se hace? ¿Se hace una autocrítica por parte del Ministerio de Educación sobre cómo se vino trabajando en las escuelas y por qué los padres ahora reaccionan de esta manera? ¿Faltó darles más información? ¿Faltó de que los padres sean más participativos en este proceso de enseñanza? Yo entiendo que algunas cosas son un poco más complejas que encontrar una sola causa. Nosotros, evidentemente, retomamos y revisamos nuestra práctica. De hecho, los espacios formativos para docentes en la escuela secundaria hace 4 años se modificaron, incluyendo un actor fundamental que es la participación de los mismos estudiantes de la escuela en el espacio formativo del docente, y entendemos que eso hizo un impacto muy importante en las escuelas secundarias. Nosotros en 4 años dimos vuelta la metodología de formación docente con la inclusión estudiantil, y fuimos a todas las escuelas secundarias de la provincia, pero también entendemos que nosotros tenemos que revisar nuestra propia práctica de cómo se comunica en la escuela a los padres cuáles son los contenidos. Eso es por un lado, pero por otro lado pasan cosas extrañas, si se quiere. Nosotros a principio de año teníamos muchas solicitudes de las escuelas de que vayamos a explicar y a plantear más acciones de ESI en las escuelas porque nos lo requerían. Y a partir de mitad de año lo que hay es un pedido para que vayamos a explicar cuáles son los contenidos específicos, y sobre todo esto decir, no enseñamos tal cosa, no pasamos películas. No tendemos a homosexualizar la comunidad educativa. Por supuesto que no, pero entendemos perfectamente que se haga esta pregunta y que haya esta angustia dando vuelta, porque hay toda una campaña de desinformación, de decir cosas que no son, porque es una campaña asociada al miedo. Es bastante conocido, no me quiero meter en el tema más de ustedes, de la comunicación, pero es bastante conocido como si uno quiere prender en el miedo con muy poco, puede destruir una trama muy, muy fina que se hace en las escuelas, porque si yo saliera a decir mañana que el agua de la ciudad de Santa Fe está contaminada y que nos vamos a morir todos en breve, se generaría una psicosis rápida en la cual no alcanzarían los funcionarios que se vienen a decir que es mentira lo que estoy diciendo, pero lamentablemente las cosas funcionan a veces de esa manera. Y entendemos nosotros mucho la angustia, por eso estamos haciendo permanentemente una revisión. Hemos enviado acá a todas las escuelas unas nuevas notas con planteos de comunicar a los padres, sentarse con los padres a explicarles los contenidos. Esto lleva tiempo, porque es cuestión de que estemos en condiciones y a tomarnos el tiempo, no a leer un WhatsApp, no a ver un video de pocos segundos, no a escuchar una grabación que no se sabe dónde se hizo porque no hace referencia explícita a ninguna escuela, ni a ninguna ciudad, ni a ninguna provincia, que dura 40 segundos de alguien que no sabemos quién es, diciendo cosas que no son verificables, o de hecho se pueden verificar en la práctica. Vayamos a cualquier escuela, a cualquier jardín, a cualquier colegio secundario a ver cómo funciona, cómo se trabaja. Nosotros a principio de año teníamos reclamos de algunos centros estudiantes diciendo: en mi escuela no tengo ESI. Bueno, fuimos a explicarles a esos centros estudiantes: no existe la asignatura ESI en la escuela secundaria, son contenidos transversales, se deben trabajar en todos los espacios porque son los contenidos aprobados para la provincia de Santa Fe de la escuela secundaria. Está incluido en cada una de las asignaturas los contenidos ESI, que tienen que ver con
por ejemplo, en biología, Sí. trabajar algunas cosas Claro. que son claros de la biología, pero en historia también se pueden plantear temas que tienen que ver con mostrar cómo las construcciones respecto de el rol y el posicionamiento de la mujer en la sociedad, en el trabajo, a medida que pasan los años va cambiando.